mientras yo estaba fuera, él celebraba el cumpleaños de su amante en mi propia casa, hasta que llegó la policía. Mi vida, ¡ay, mi vida! En aquel pequeño y apacible pueblo del interior de España, los días se arrastraban con una lentitud casi palpable. Cada mañana era un reflejo de la anterior, con la misma rutina tibia, los mismos rostros, los mismos silencios. Yo soy Isabela Fuentes, y mis ojos, que en un pasado lejano brillaban con la intensidad de un sol de verano, ahora cargaban la opacidad de quien ha vivido demasiado y esperado demasiado poco. Eran ojos marcados por heridas emocionales, apagados por el tiempo y, sobre todo, por el peso aplastante de un amor que se desvaneció, como una acuarela olvidada bajo la lluvia. Mi matrimonio con Héctor. Recuerdo los primeros años, la ligereza de cada caricia, el calor de cada abrazo. Teníamos planes, tantos planes. Eran sueños tejidos a cuatro manos, promesas susurradas bajo el manto estrellado de las noches españolas. Él era mi refugio, mi confidente, el hombre con quien imaginaba envejecer, compartiendo cada risa, cada arruga. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso de sentimientos, fue vaciando nuestro nido. No fue de repente, fue un vaciamiento gradual, casi imperceptible al principio. Un día, la charla fácil y despreocupada dio paso a frases cortas, luego a monosílabos y, por último, a la nada. Poco a poco, los silencios se volvieron más largos y pesados que cualquier conversación. Llenaban cada rincón de nuestra casa, esa que un día fue nuestro hogar, nuestro refugio. El sonido del televisor encendido solo para llenar el vacío, el ruido de los cubiertos en el plato, se convirtieron en las únicas bandas sonoras de nuestra convivencia. Los abrazos, que antes eran un puerto seguro, se volvieron gestos formales, casi forzados, y pronto se volvieron inexistentes. Las ausencias de Héctor. Esas se hicieron más frecuentes que su presencia. Cenas solitarias, noches en vela, la cama fría a mi lado. No necesitaba preguntar dónde estaba, la respuesta ya flotaba en el aire, un amargo olor a indiferencia. Ya no éramos una pareja. Ya no había intercambio, ni compañerismo, ni complicidad. Solo dos extraños viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa, pero con las almas en mundos completamente distintos. Éramos como barcos a la deriva en el mismo océano, pero sin mapa, sin brújula, sin rumbo en común. Vivía atrapada en el recuerdo de un pasado que ya no existía, mientras la realidad actual era fría y vacía. La llama, si alguna vez existió, se había reducido a cenizas, un pálido vestigio de algo que fue intenso, pero que ahora solo dejaba un rastro de humo y melancolía. Me sentía atrapada, asfixiada por esa inercia, por esa espera silenciosa de un desenlace que parecía no llegar nunca. Fue en uno de esos días grises, cuando la rutina parecía más pesada y la esperanza más lejana de lo habitual, que apareció la sorpresa. Héctor, con una expresión que no me permitía descifrar absolutamente nada, ¿era indiferencia? ¿Cansancio? O quizás una chispa de algo que ya no lograba reconocer, me extendió un sobre. Dentro, había un boleto. Un boleto de autobús a la ciudad natal de mi madre. Ve a visitar a tu madre, dijo, con voz neutra, sin ningún rastro de emoción. Evitó mirarme. Creo que un tiempo separados nos hará bien. Para que podamos reevaluar las cosas, Isabela, ¿sabes? Para ver si conseguimos reavivar lo que se perdió entre nosotros. Miré el boleto en mis manos, luego a él, intentando encontrar una señal, un indicio de sinceridad. La sugerencia de reavivar lo que se perdió me golpeó con fuerza. ¿Reevaluar? La idea de que él, de alguna manera, también sintiera la necesidad de un respiro, de un intento, hizo que mi corazón, que creía completamente endurecido, diera un vuelco. Era una chispa, pequeña y frágil, casi invisible, pero aún así una chispa de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por más fría y desoladora que fuera la realidad entre nosotros, la idea de que aún existía una posibilidad, por mínima que fuera, de rescatar algo, me trajo un destello de luz. El viaje en autobús fue largo, pero con cada kilómetro me alejaba un poco más de aquella rutina de silencios y ausencias en la que se había convertido mi matrimonio. Llevaba conmigo el corazón, aún frágil, pero con esa pequeña chispa de esperanza que Héctor, con su boleto y su propuesta de reevaluación, había encendido. Era una llama temblorosa, lo sé, pero suficiente para hacerme creer que quizás, solo quizás, podríamos reconstruir lo que se había perdido. Mi destino era la ciudad donde nací y crecí,
un lugar que no visitaba con la frecuencia que debería, un refugio de recuerdos y de quien fui antes de perderme en la melancolía. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la terminal, el aire parecía distinto. Más liviano, más familiar. El olor de mi tierra natal, la mezcla de tierra mojada y flores, invadió mis sentidos, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. La recepción no pudo haber sido más cálida. Mi madre, con los brazos abiertos y una sonrisa que me abrazaba antes incluso que su cuerpo, me esperaba en la salida. Ese abrazo apretado, que tanto me faltaba, me hizo sentir como si finalmente hubiese regresado a mi lugar. Allí, en sus brazos, comencé a sentir los primeros indicios de un alivio que ni siquiera sabía que necesitaba tanto. Su casa era la misma. Los muebles, el aroma de comida casera, las fotos antiguas en las paredes. Todo era una invitación a revivir una época en la que la vida parecía más simple, más colorida. ¿Y mis amigas? Ah, mis queridas amigas. No tardaron en aparecer, trayendo consigo la alegría y la energía que había olvidado. Con ellas, las conversaciones fluían con una ligereza que no sentía desde hacía años. Reíamos por cosas tontas, recordábamos historias de la adolescencia, y me sorprendía riendo a carcajadas, sin pensar, sin culpa, sin el peso de aquel silencio que me acompañaba en casa. Fue con ellas, entre risas y confidencias, que volví a sonreír de verdad. Volví a hablar de cosas triviales, del día a día, de sueños. Y, para sorpresa de ellas y hasta mía, hablaba de Héctor. Sí, hablaba de él, y con cierto orgullo, como si ese viaje, esa pausa, marcara el inicio de una verdadera reconciliación entre nosotros. Contaba sobre su gesto de darme el boleto, sobre la esperanza de reevaluar la relación, sobre la oportunidad que él nos estaba dando. Mis palabras, lo notaba, estaban llenas de cariño y de un optimismo que encantaba a mis amigas. Me escuchaban con atención, con la felicidad reflejada en el rostro, por verme tan distinta a como me habían visto antes. Qué bueno verte así, Isabela, decían, y yo sentía que sí, que realmente era bueno. Mi madre, con esa mirada de quien sabe más de lo que dice, me acogía en cada momento. No preguntaba mucho, pero cada abrazo, cada caricia suya, era un gesto silencioso de que estaba allí, presente, sintiendo renacer a su hija en cada gesto, en cada risa que resonaba por la casa. Era como si pudiera ver a través de mi piel, percibiendo que algo en mí, algo que parecía perdido desde hacía mucho tiempo, comenzaba a despertar. Y era cierto. El ambiente familiar, el reencuentro con mis raíces, con las personas que me amaban incondicionalmente, me hizo recordar quién era. Recordé a la Isabela llena de sueños, la que no temía amar, la que reía con facilidad y tenía un brillo especial en los ojos. Era como si aquel lugar de abrigo tuviera el poder de desnudarme de las capas de dolor y resignación que había acumulado. Cada día que pasaba allí, sentía que estaba redescubriendo mi propia esencia, algo que, ingenuamente, creía haber perdido para siempre bajo las ruinas de mi matrimonio. Allí, en ese rincón del mundo que olía a hogar, a infancia, a amor, ya no era solo la esposa de Héctor, la mujer triste y desdibujada. Era Isabela. Y con cada amanecer, cada conversación, cada risa, cada abrazo, me reconectaba más y más con la mujer fuerte, alegre y llena de vida que un día fui. Y, lo más importante, me sentía lista para regresar, para ese nuevo comienzo que Héctor había propuesto. Me estaba reencontrando para poder reencontrar nuestro nosotros. Mis semanas en casa de mi madre volaron. Me sentía renovada, llena de una energía que ya no recordaba tener. El reencuentro con mis raíces, con esa Isabela que había guardado en un rincón polvoriento de la memoria, me ofreció una nueva perspectiva. Estaba lista para volver, para ese vamos a intentarlo de nuevo que le había prometido a Héctor. La esperanza, antes un hilo delgado, era ahora una cuerda más fuerte, casi una soga que me tiraba de vuelta a mi casa, a mi vida. Pensaba que, con esta nueva Isabela, quizás nuestro amor realmente podría renacer. Pero, como suele hacer la vida, todo se vino abajo. Sucedió en una noche sofocante, una de esas noches de verano en España en las que el aire apenas se mueve y uno solo desea una brisa que alivie el calor. Estaba en la sala de mi madre, conversando, riendo por alguna tontería, cuando sonó el teléfono fijo. No era tarde, pero la hora ya invitaba al silencio. Mi madre contestó, y yo seguí charlando con una de mis primas que también estaba allí. De pronto, la voz de mi madre cambió.
Se volvió tensa, preocupada. Me pasó el teléfono. Es tu vecina, María. Parece que ha pasado algo. Tomé el aparato, sintiendo un escalofrío en la espalda. La voz de María, mi vecina de al lado, atravesó la línea como un chasquido seco, cargada de una irritación que no entendí de inmediato. Isabela, por el amor de Dios, ¿puedes bajar el volumen de esa fiesta? Es insoportable, ¿no tienen horario? ¿Fiesta? Parpadeé, confundida. Mi mente intentó procesar la información, pero nada tenía sentido. ¿Fiesta?, pregunté, y mi voz sonó más extraña de lo que esperaba. Pero, María, yo no estoy allí, ¿qué fiesta? Lo que escuché a continuación fue un golpe. Un golpe certero y brutal que me dejó sin aire en los pulmones, como si alguien me hubiera golpeado con toda su fuerza. Las palabras de María llegaron una tras otra, y cada una de ellas derrumbaba un pedazo de la esperanza que acababa de reconstruir. En tu casa, Isabela. Hay gente entrando y saliendo, gritando, bebiendo, riéndose a carcajadas. Le pedí que fuera a verificar. Colgué y esperé a que volviera a llamar. Cuando llamó de nuevo, yo ya me esperaba lo peor. Parece una taberna. Y lo peor, dicen que están celebrando a su nueva novia. Sí, la nueva novia de Héctor. Y él está allí, borracho, Isabela. Gritando para quien quiera escuchar lo que ahora, todo es suyo, que la casa es suya, que hace lo que le da la gana. Mi mundo se detuvo. Las voces a mi alrededor, el olor de la casa de mi madre, todo se disolvió en un zumbido lejano. El suelo desapareció bajo mis pies. La confianza. Esa que había estado regando con tanto cuidado, que intentaba reconstruir con todas mis fuerzas, se disolvió en un instante, como arena fina entre los dedos. La imagen de Héctor, el hombre que me entregó ese billete pidiendo una segunda oportunidad, ahora danzaba en mi mente, distorsionada y cruel. Me había enviado lejos para poder hacer una fiesta con otra mujer en mi propia casa. El dolor, el dolor. Llegó como una avalancha, un tsunami de humillación y traición. Pero, en medio de todo eso, algo se encendió dentro de mí. No era la llama del amor, sino el fuego de la rabia, de la indignación. Una fuerza que no sabía que tenía. Mi voz, a pesar de todo lo que sentía, salió firme, cortante, controlada por una furia silenciosa. María, dije, y la palabra ahora salió con una determinación que me sorprendió, llama a la policía. Ahora. Escuché a María sentir, aún atónita por lo que le acababa de pedir. Colgué el teléfono, y el silencio en la sala de mi madre fue ensordecedor. Miré a ella, a mis primas, y vi en sus ojos la misma incredulidad, el mismo horror que yo sentía. No necesitaba decir nada más. Ellas ya lo habían comprendido. El escándalo. Ah, el escándalo. No tardó en expandirse. La policía llegó, la fiesta se interrumpió bruscamente, y los invitados, sorprendidos y avergonzados, se dispersaron por las calles del pueblo. Pero la noticia. Ah, esa voló. Los rumores se esparcieron como pólvora, de boca en boca, por cada rincón de mi pequeño pueblo. Las miradas de juicio cayeron sobre mi historia, sobre la humillación que acababa de sufrir. La humillación se instaló en mí como una herida abierta, expuesta ante todos. Ya no era un dolor privado, íntimo. Era público. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convirtió en una pesadilla, y yo estaba justo en el centro de ella, a kilómetros de distancia, pero sintiendo cada fragmento de la vergüenza y de la rabia. Y en ese instante, supe que la Isabela que se fue llena de esperanza jamás regresaría igual. Algo se rompió dentro de mí. Irremediablemente. Los días siguientes a aquella llamada telefónica de María fueron una mezcla extraña de conmoción, rabia y una punzada de incredulidad. ¿Cómo pudo hacerlo? Yo, que me permitía soñar con una reconciliación, con un nosotros renovado, mientras él organizaba una fiesta en mi propia casa para celebrar a una nueva novia. La indignación era un nudo en mi garganta, y la humillación pública, una carga pesada sobre mis hombros. Pero cada lágrima derramada me transformaba. Ya no era la Isabela que se fue llena de esperanza. Era una mujer que había enfrentado la verdad de frente, y esa verdad tenía un sabor amargo, pero también me daba una fuerza que no sabía que tenía. El viaje de regreso fue silencioso, pero mi mente hervía.
Cada kilómetro que me acercaba a casa era un paso hacia un ajuste de cuentas que no pensaba postergar. Ya no sentía la ternura de antes. Mis ojos, antes llenos de esperanza, ahora cargaban una frialdad dura, una decisión inquebrantable. Estaba lista para lo que viniera. Oh, al menos, eso creía. Cuando finalmente crucé la puerta de lo que todavía era, legalmente, mi casa, el olor a fiesta barata y alcohol viejo aún flotaba en el aire. Un rastro fétido de la traición. Y ahí estaba él, Héctor, sentado en el sofá, con una botella de cerveza en la mano, la camisa arrugada y una sonrisa torcida en el rostro. La escena era patética. Me miró como si fuera una visita inesperada, no la mujer que había sido públicamente humillada. Vaya, vaya. La princesa ha vuelto. Soltó, con una risa que sonó más a chillido. Intentó levantarse, tambaleándose un poco. Pensé que tardarías más. ¿Tu mamá te dio muchos mimos? Respiré hondo, controlando las ganas de lanzarle mi maleta a la cabeza. La acidez me subió por la garganta. Qué gracioso, Héctor. Yo también pensé que te tomarías más tiempo para darme el regalo de despedida. Pensé que tendrías más decencia. Pero, por lo visto, la decencia no está en tu repertorio, ¿verdad? Frunció el ceño, tratando de procesar mis palabras. El alcohol aún lo tenía lento. ¿De qué estás hablando, Isabela? No entiendo esa acidez tuya. ¿Qué despedida? Solo fue una fiesta. La gente se pasó un poco. Ah, su capacidad de minimizarlo todo. Siempre me sacó de quicio. Crucé los brazos, observándolo con una calma que solo la rabia más profunda puede otorgar. Ah, ¿solo una fiesta? Qué conveniente. ¿Y la nueva novia? Esa que, según tus gritos de borracho, iba a ser la dueña de todo. ¿Ella también fue solo una fiesta, Héctor? ¿O fue tu nueva evaluación de nuestro matrimonio? Dio un paso hacia mí, intentando sonar casual, como si me ofreciera un vaso de agua. Isabela, por favor, fue un error. Una noche. Estaba borracho. ¿Sabes cómo me pongo cuando bebo? Solté una risa, sin alegría, cargada de un cinismo que no sabía que tenía en mí. Ah, sí, Héctor. Tú, borracho. Una excusa perfecta para incendiar lo poco que quedaba de nuestra vida, ¿no? ¿O fue un brindis por tu nueva etapa de libertad? Porque a mí me pareció más una celebración anticipada del divorcio, con vecinos como espectadores y la policía como invitada de honor. Intentó reír otra vez, una risa nerviosa, tratando de envolverme en su intento de convertir lo imperdonable en algo banal. Vamos, Isabela. Fue un desliz. Termino con ella ahora mismo. Lo intentamos otra vez, dame una segunda oportunidad, por favor. Solo fue una noche de error. Extendió la mano, como si pudiera borrar todo con un toque. Lo miré. Su imagen, ahí, borracho y cínico, era la prueba definitiva. Ya no había nada que remendar. Lo que él ofrecía era una limosna, no un pedido de perdón. Mi voz salió firme, sin vacilar, cortando cualquier posibilidad, cualquier hilo de esperanza que él pudiera haber alimentado. ¿Una noche, Héctor? No. Fue una noche que quemó todo lo que quedaba de nosotros. No esperé su respuesta. Mis manos, con una eficiencia sorprendente, comenzaron a empacar mis cosas. No las suyas. Solo las mías. Ropa, algunos libros, fotos mías de una vida de la que él ya no formaba parte. Era como doblar una historia y guardarla para siempre, sellando un capítulo que jamás sería reabierto. Cada prenda que metía en la maleta era un pedazo de mi antigua vida que dejaba atrás. El dolor seguía latiendo, sí, una punzada sorda en el pecho, pero ya no me paralizaba. Al contrario, me impulsaba. Sin dudar, sin titubear, sin siquiera lanzar una última mirada al hombre que destruyó lo que quedaba de mi fe, levanté la maleta. Crucé la sala, pasé junto a él, que seguía allí, en estado de shock, quizás sin entender la magnitud de mi ruptura. La puerta se abrió y salí. No miré atrás. Ese lugar, esos recuerdos, ese hombre, todo quedaba atrás, para siempre. La Isabela que buscó un nuevo comienzo había muerto. Y una nueva Isabela, más fuerte y decidida, nacía en ese instante. El divorcio ocurrió como una consecuencia inevitable. Fue un proceso rápido, carente de grandes emociones,
casi burocrático. Ya no quedaban lágrimas por derramar. Cada documento firmado era un pedazo del pasado que arrancaba de mí, un lazo roto, una cadena quebrada. No hubo disputas por bienes, ni por dinero. Solo mi voluntad, mi deseo, de desvincularme de todo lo que me ataba a Héctor y a esa vida vacía que habíamos construido. Solo quería mi libertad, y la quería rápido. La casa, aquella que algún día fue escenario de tantos sueños, de promesas susurradas y de risas que hoy parecían de otra vida, fue vendida. Verla vaciarse, cada mueble retirado, cada recuerdo deshecho, ya no me dolía. Al contrario. Cada objeto que salía era un peso menos en mi pecho. Las paredes, antes testigos silenciosos de un amor que se deshizo, ahora serían solo paredes de una casa vacía, sin recuerdos, sin promesas, sin mi presencia. Ya no era mi casa. Era solo un inmueble. Un inmueble que sería cambiado por un nuevo comienzo. Y eso fue exactamente lo que hice. Con el dinero de la venta y un coraje que ni sabía que tenía, decidí empezar de nuevo lejos de allí. Lejos de los chismes, de las miradas curiosas, de las calles que parecían susurrar mi historia. Necesitaba un nuevo aire, un nuevo suelo, un nuevo paisaje para mis ojos y para mi alma. Abracé la idea de una nueva vida. No me importaba dónde, con tal de que fuera lejos, donde nadie me conociera, donde pudiera ser simplemente Isabela, sin el prefijo de la esposa traicionada de Héctor. Mi nueva vida comenzó en una ciudad costera, un lugar soleado y vibrante, completamente diferente de la melancolía tranquila del interior. Fue un desafío, claro. Empezar desde cero, con una carga emocional tan pesada, no es para débiles. Pero ya no era débil. Había sido forjada en el dolor, y eso me transformó en algo que jamás imaginé, una mujer con dignidad, con coraje y, sobre todo, con libertad. Cada día sentía esa libertad en cada célula de mi cuerpo. La libertad de tomar mis propias decisiones, de trazar mi propio camino, sin tener que preocuparme por lo que otro pensara o hiciera. Incluso con las marcas. Ah, las marcas, sí, estaban ahí. Cicatrices invisibles, grabadas en el alma, recordándome lo que había vivido. Pero no me definieron. Me enseñaron. Cada decepción, cada traición, cada lágrima derramada fue una lección que me trajo hasta donde estoy ahora, más fuerte, más madura, más consciente de mi valor. Encontré fuerza para seguir adelante. Para levantar la cabeza, para construir nuevos sueños. Comencé a trabajar, a hacer nuevas amistades, a explorar la ciudad, a permitirme pequeños placeres que antes me parecían imposibles. El tiempo, ese sanador silencioso, actuó como un bálsamo. No borró el dolor, pero lo transformó. De una herida abierta y palpitante, se volvió un recuerdo. No un recuerdo que doliera cada vez que pensaba en él, sino una memoria que enseñaba. Enseñaba sobre la resiliencia, sobre el amor propio, sobre las señales que yo debería haber visto y no vi. Cada paso que daba, cada día lejos de Héctor, era también un paso gigante hacia mi propia esencia. Yo no volví a ser quien era antes. La chica ingenua que soñaba con un amor de cuento de hadas había muerto con la traición. Y qué bueno que murió. Porque en su lugar, nació una Isabela aún más fuerte, más plena, más ella misma. Una mujer que aprendió a amarse por encima de todo, que descubrió que su felicidad no dependía de una relación o de un hombre, sino de su propia capacidad de levantarse y florecer. Yo estaba completa, finalmente. Y la vida, la vida, apenas estaba comenzando. Mientras reconstruía mi vida, ladrillo por ladrillo, en un nuevo lugar, lejos de las sombras del pasado, la vida de Héctor seguía un camino muy distinto. Después de aquel escándalo vergonzoso que él orquestó en nuestra antigua casa, parecía haberse lanzado de cabeza a lo que, probablemente, siempre quiso ser, un hombre libre de compromisos, de responsabilidades, de cualquier tipo de control. Los primeros meses fueron noches vacías llenas de fiestas. Sí, las mismas fiestas que ya organizaba cuando yo aún estaba allí, pero ahora sin ninguna Isabela que interrumpiera la diversión. Era un festival de botellas vacías, de risas altas y huecas que resonaban en la nueva casa donde vivía, de música que se arrastraba hasta la madrugada. Se rodeaba de personas, sí, de una multitud de rostros desconocidos que iban y venían, atraídos por la juerga y el alcohol gratuito. Eran fiestas sin alma, lo sabía. Fiestas que no llenaban el vacío que él cargaba, solo lo enmascaraban por algunas horas.
¿Las mujeres? Ah, las mujeres eran solo brazos que no acogían, sonrisas plásticas que no reflejaban ningún sentimiento verdadero. Puedo imaginar, sin mucho esfuerzo, la superficialidad de todo aquello. Héctor, con su encanto superficial, siempre atrajo gente, pero nunca logró mantener a quien realmente importaba. Vivía en la superficie, y la superficialidad, tarde o temprano, cobra su precio. Con el tiempo, el brillo de la novedad de la vida de soltero sin ataduras empezó a apagarse. La casa, antes escenario de bullicio, se fue quedando más silenciosa. Las risas disminuyeron, las puertas se cerraron. Aquellas personas que él llamaba amigos, que estaban mientras duraba la fiesta, fueron desapareciendo como humo en el viento. Y entonces, la soledad. Esa misma soledad que tanto ignoró, que ahogó con el ruido, con el alcohol, con la presencia vacía de desconocidos, ahora era su única compañera. Se instaló, pesada e implacable, a su lado. No había a dónde huir. Ya no había a quien gritarle ahora todo es suyo, porque lo suyo se convirtió solo en el vacío y el eco de sus propias elecciones. Las noches que antes eran de fiesta se volvieron noches en vela, sin sueño, con el silencio de la casa amplificando el vacío en su pecho. Las mañanas no traían la resaca del alcohol, sino la resaca de la realidad. Demasiado tarde. Sí, demasiado tarde sintió el peso de lo que perdió. No el peso de una casa, ni de bienes materiales, sino el peso de la conexión, del respeto, del amor genuino que tiró por la borda sin pensar en las consecuencias. Perdió a la mujer que lo amó, que intentó luchar por él, que le dio una última oportunidad. Se perdió a sí mismo en la ilusión de una libertad que, al final, lo aprisionó en la más profunda soledad. En un último gesto de arrepentimiento, un gesto desesperado y patético, envió flores. Sí, flores. No para mí, claro, sino para la casa de mi familia. Un ramo. Junto a él, una nota temblorosa. Supe los detalles porque mi madre, con el corazón roto por él, pero firme por mí, me lo contó. Las palabras, escritas con una caligrafía inestable, delataban el estado en el que se encontraba. Te extraño. Perdóname. Pero ya no se podía hacer nada. El tiempo de las disculpas, de los pedidos de perdón, de las segundas oportunidades, había pasado. Ya no vivía a la sombra del dolor que él me causó. Había florecido, amiga. Florecí lejos de él, lejos de la traición, lejos de lo que me apagaba y me hacía invisible. Mis raíces estaban en un nuevo suelo, y yo estaba firme, vibrante, completa. Sus flores, la nota, no tocaron mi corazón. Eran solo un recordatorio de lo que quedó atrás. Héctor, al fin, aprendió. De una forma dolorosa y definitiva, aprendió que el amor que se desperdicia, que se tira con ligereza, con egoísmo, con indiferencia, ese amor no vuelve jamás. Es como arena fina que se escurre entre los dedos. Una vez que se va, no hay forma de recuperarla. Y lo único que le quedó fue la amarga constatación de que él mismo cavó el hoyo en el que ahora estaba, solo.